a todos, soy Yolanda y esto es Vistiendo mi maniquí. Hoy vamos a coser una falda con una abertura en la pierna y un pequeño drapeado, como esta que tenéis aquí. Esta transformación es muy fácil de hacer y de coser. Y estas faldas se están llevando mucho. Podéis verlas con la abertura y con el drapeado, simplemente con la abertura y sin drapeado, con la abertura y algunas llevan unos botoncitos de adorno. Para hacer la transformación de esta falda vamos a necesitar nuestro patrón base de falda, que os mostré cómo hacerlo en un vídeo anterior. Os dejaré un enlace por aquí arriba. Venga, coge tu patrón base que le doy al play. Para hacer esta falda necesitamos nuestro patrón base de delantero y espalda, poniéndole el largo deseado para esta falda. Yo voy a utilizar el patrón de la falda de pana que hicimos en un vídeo anterior y que os dejaré el enlace por aquí arriba, por si no tenéis patrón base de falda recta, para que podáis hacer uno con vuestras medidas. En la espalda lo único que he hecho es aumentar el largo deseado y luego le daré el bajo, que no se lo he dado. Para el delantero voy a sacarlo completo, o sea, he doblado un trozo de papel, he marcado el delantero completo con el largo deseado y ya tengo el delantero entero. Una vez desdoblado el patrón, marcaremos el corte que le vamos a dar. Pensar que si esto es la cara del tejido, pensar si queréis cortar aquí, en el lado derecho, o si queréis cortar aquí. Pensad dónde queréis que os quede la abertura, en qué pierna. Yo la voy a cortar en este lado. Desde el vértice de la pinza que tenemos aquí, voy a marcar en línea recta hasta el bajo. O sea, si del centro a la pinza tengo 12, marcaré de aquí a aquí 12, yo tengo 12, cada uno tendréis una medida dependiendo de vuestro ancho de cadera. Voy a marcarlo ahí en línea recta y por ahí es por donde voy a recortar. Ahí es donde me va a quedar mi abertura. Y en esta parte de aquí marcaré la pinza, que quedará dentro del corte, pero dará el volumen que necesitamos en nuestra falda. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortar por aquí. Antes de cortar, de separar las dos piezas, lo que podemos hacer es marcar hasta donde queremos la abertura. Voy a marcarla. La abertura que yo voy a hacer es a 45. Voy a marcar aquí. Y si queréis darle otro piquete en la pinza, para unir estas piezas que sea más fácilmente, que tengamos una guía a la hora de coserlas, pues le podéis dar el piquete ahí. Vamos a separar las piezas. Una vez separado el patrón, lo que tenemos que hacer es darle costuras en estas líneas que no tienen costuras. Podéis poner o dar costuras o piezas sin costuras, o directamente pegarle un papel y darle la costura para que no os equivoquéis al cortarla. Que voy a poner aquí sin costura, y voy a poner aquí que no tengo bajo, para acordarme de darle al bajo, sin bajo. Lo demás tengo costuras en todas partes, así que el resto lo voy a dejar como está porque ya sé que tengo costuras. Para la parte delantera, en este patrón, tenemos que quitarle aquí un poquito de forma. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque en este trozo vamos a hacer un pequeño frunce, un pequeño fruncido, drapeado, o como le queráis llamar. Y al hacerle el drapeado aquí, como yo no le he dado ningún tipo de drapeado, lo que voy a hacer es meter una goma, hacer así, y este tejido se va a ir hacia arriba. Y lo que no queremos es que cuando se vayan los dos hacia arriba se monten.
Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Este sería nuestro largo de la falda. Aquí es hasta donde va a llegar, aquí a 45 es hasta donde va a llegar el frunce, pero 15 centímetros es lo que vamos a fruncir. Quiere decir que 15 centímetros los voy a meter en estos 30, que está bien. Entonces todo esto va a fruncir así. Y para fruncir eso veis que se está levantando de aquí. Entonces ahí necesitamos meternos unos centímetros. ¿Cuánto nos vamos a meter? Bueno, pues como esta pieza mía es muy pequeña, en este lado me voy a meter 5 centímetros y en el otro me voy a meter un poco más. Ya veis que al hacer el frunce pues se me va subiendo y se me pone hasta 8 centímetros. Dependiendo de lo que frunzáis aquí, pues se os puede poner hasta unos 8 centímetros. Yo le voy a quitar, como os digo, en este lado, en esta piecita pequeña le voy a quitar 5 y en esta pieza grande le voy a quitar un poco más. Vamos a ver, en este lado le voy a quitar 5, voy a marcar ahí, y en este lado le voy a quitar, por ejemplo, 7, le voy a quitar un par de centímetros más. Y luego en disminución con la de curvas lo voy a hacer así, para no hacer una línea recta que quedaría muy cortante ahí. Y aquí igual vamos a hacerlo en disminución, ahí. Cuando tenga preparada la falda y metida la goma me lo probaré. Vamos a pasar ya a cortar todas las piezas de la falda. Ya tenemos cortadas las piezas y lo primero que voy a hacer es remallar todas las costuras, tanto de la espalda como del delantero. Voy a remallar todo excepto el bajo y la cintura. Tenemos remalladas todas las piezas y ya podemos pasar a la máquina. Lo primero que voy a hacer es coser la parte trasera de la falda hasta el piquete de la cremallera y coseré también la pinza. Y ahora colocaré derecho con derecho y coseré la parte de la abertura. Por aquí tengo que coser a 3 centímetros que le he dejado de costura y lo coseré hasta el piquete. Y en este otro lado coseré la pinza. Colocaré la pinza por el revés y coseré la pinza. Voy a la máquina. Cosidas la costura central de la espalda, las pinzas y la costura del delantero, antes de coser los costados vamos a colocar la cremallera invisible. De esta forma tendremos menos tejido en la falda, solamente tendremos la parte de la espalda y coseremos más fácilmente la cremallera. Vamos a colocarla. Tenéis un vídeo en el que explico cómo colocar una cremallera invisible, que es la que vamos a colocar hoy. Ya podemos unir costados de la falda. Colocaremos cara del delantero con cara, frente con frente, cara con cara. Colocaremos unos alfileres sujetando los costados y coseremos al centímetro, que es lo que tiene esta falda de costura. Voy a sujetarlo con unos alfileres y pasamos a la máquina a coser. Ya me la he probado, me queda bien la parte de abajo. Aquí en la parte superior igual le hago un poquito más de frunce, luego lo veré. En este momento lo primero que tengo que hacer es cogerle el bajo y lo que voy a hacer es doblar y redoblar a 1,5 y 1,5 y pasarle un pespunte a la máquina. Y después ya haremos la costura lateral, la costura de la pierna y le pondremos la cinturilla. Voy a poner unos alfileres
y voy a pasar a coser el dobladillo a la máquina. Tenemos cosido el bajo y ahora vamos a coser esta abertura. Os recomiendo que cuando coséis el bajo y vayáis a coger la abertura, pues probéis que cuando le vais a poner la goma va a quedar así y os van a quedar las dos partes del bajo iguales. Os lo probáis y lo veis antes de dar el pespunte. Para finalizar esta parte delantera, lo que vamos a hacer es colocar la goma. Esta goma nos va a hacer el frunce de este delantero. Yo voy a colocar esta goma que tengo de 1 centímetro, la colocaré por dentro, sujetaré con un alfiler arriba, otro, mediré la goma, mediré el centro y sujetaré con otro alfiler y otro al final. Esto hará que la goma se estire y me dé el frunce que necesito repartido en todo este trozo. Voy a ponerlo por el revés, coloco un alfiler aquí, mido el centro, coloco otro alfiler, miro el centro de la abertura, y otro al final. Podéis hacerlo solo con un pespunte en el medio que coincida con el medio de la costura, con la costura. Vamos a hacerlo con uno en medio para que veáis qué sencillo es. Si os es complicado sujetarlo así con 3 alfileres, podéis hilvanarlo. Y ahora os voy a mostrar una cosa que hago yo en las aberturas. Cuando tenemos una abertura cosida así, que se puede descoser fácilmente, lo que hago es poner un cuadradito de tejido, si lo rematáis mejor, lo voy a poner así, lo ponéis por el revés de la falda, sujetáis por el derecho y lo que hacéis es hacer un triangulito que sujete ese rectángulo y así cuando andemos no se nos va a abrir la abertura. Voy a coser el triangulito y vemos cómo queda. Tenemos la falda terminada para coserle la cinturilla. La cinturilla que vamos a hacer es una cinturilla recta y lo que he hecho es cortar un rectángulo. Yo le he cortado de 8 centímetros y le he puesto entretela. Veis la entretela siempre un poquito más pequeña que la cintura para que no se pegue ni en la plancha ni en la tabla de planchar, y tiene el contorno de la falda más los centímetros que le vamos a dar de cruce para colocar un botón y 1 centímetro de costura a cada lado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar a la plancha, voy a doblar centímetro, centímetro y por el medio. Y así la voy a dejar preparada para coserla en la falda. Planchada la cinturilla, ya veis, la podemos ir colocando en la falda. Dejaremos los centímetros que hemos dejado para el botón y el ojal y comenzaremos a colocar, sujetándola con unos alfileres y sin estirar la falda, porque si estiráis la falda, luego cuando terminemos va a quedar desbocado y la cinturilla nos quedará grande. O sea que simplemente dejaremos que la cintura vaya a su ser y cuando la tengáis con unos alfileres, si queréis para más seguridad, os la podéis probar. Ponéis los alfileres de esta forma, si os la vais a probar con alfileres, y así os la podéis probar y veis si os queda a la medida que queréis, si no os queda desbocada. Otra cosa que podéis hacer es coger la cinturilla y colocárosla en vuestra cintura y hacer una marca a donde os tiene que llegar, ahí por ejemplo y ahí,
y entonces cuando coloquéis, sabéis que si os habéis pasado de esa marca, pues la cintura os va a quedar grande. Siempre cuando os la coloquéis en el cuerpo, pues no metáis tripa, ni apretéis fuerte, ni nada, para que os quede bien. Voy a colocar la cintura en la falda y pasamos a la máquina y la cosemos. Espero que os animéis a practicar y a coseros una. Yo ya me despido. Recordad, si os gustó el vídeo, dedito arriba. Preguntas, dudas o sugerencias podéis dejármelas aquí abajo. Y no salgáis del canal sin suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Yo, como siempre, me despido hasta la semana que viene. Os dejo cosiendo. Un beso enorme.